Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Se acuerdan la última vez vimos a Pedro negando al Señor y sale y llora amargamente y nos quedamos que hay un proceso de restauración que a veces toma un tiempo? Ya estamos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan y han pasado muchos días desde la negación hasta acá. En todo ese periodo de tiempo Pedro se ha sentido muy mal, se ha autoexiliado y llegamos a esa conclusión en el verso 3 del capítulo 21 donde los discípulos están todos reunidos, entre ellos Pedro, y les dice: chicos, ha sido lindo el reencuentro, fantástico, pero me voy a pescar. Hacía 3 años que Pedro no pescaba, hacía 3 años que él ya no se dedicaba a la pesca, él trabajaba como un discípulo del Señor, él vivía de las cosas del Señor. Sin embargo, Pedro no se sentía a la altura de ser un discípulo. No es que Pedro dejó de creer en el Señor, porque Pedro regresó de la tumba maravillado por lo que había ocurrido. Pedro fue el primero que se levanta para ir a la tumba. Entonces, que él no dejó de creer en el Señor, pero sí se autoexilió. Él sí consideró que su falta era tan fuerte que él ya no se merecía ser llamado discípulo del Señor. Y lo interesante es que quien viene a la playa, quien viene a buscar a Pedro, es Jesús. Jesús ya resucitó, él los hizo citar aquí mediante un ángel, y entonces es Jesús el que va a buscarlo a Pedro. Un tema muy interesante que lo encontré en 1 Corintios capítulo 15, verso 8, es que Pablo dice que a Pedro fue el primero que se le apareció, antes de este evento. Y no me había percatado porque Pablo lo llama Cefas, no le dice ni Simón ni Pedro, lo llama Cefas. Y esto es impresionante porque Pedro lo negó, y sin embargo al primero que se le aparece el Señor resucitado es a Pedro. En ese momento Pedro no se percató de que era el Señor. Bueno, regresando al tema, lo interesante es que el Señor le dice: oigan chicos, ustedes no han pescado nada, echen la red del otro lado. Al comienzo Pedro no hace caso, pues pueden leer todo el evento y se da nuevamente la pesca milagrosa. Jesús repite el milagro con el cual llamó a Pedro la primera vez. Y a mí me llamó profundamente la atención porque el Señor puede haber hecho N milagros para identificarse como su Señor. Sin embargo, decide hacer el mismo milagro cuando lo llama. Mi conclusión es que Dios, cuando te llama para algo, siempre va a ser el mismo llamado. Habrá momentos en que vamos a pasar por momentos como el de Pedro, pero cuando Dios te restaura, no te restaura ahora para darte una función menor, te restaura para hacer lo mismo para lo que te llamó originalmente. Y lo más fascinante es que es Jesús quien va a buscar a Pedro, no es Pedro quien va a buscar a Jesús. Y este hecho lo encuentro a lo largo de toda la Biblia. En Génesis es Dios el que va a buscar al hombre después de la caída. Es Dios el que plantea el plan de rescate en el capítulo 3 del Génesis. Cuando David cae, no es David el que busca a Dios. Dios manda un profeta para que David entre en conciencia de lo que ha hecho y entonces regresa a Dios. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, el que abriere entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese mensaje es a una iglesia, la iglesia de la Odisea, es un mensaje a un creyente, no es un mensaje a una persona que no conoce de Dios. Es un mensaje dirigido a alguien que cree en Jesús. Entonces, la figura es siempre Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. Y esto es fascinante porque entonces para Dios eres tan importante, pero tan importante, que haya pasado lo que haya pasado, siempre te va a buscar. Y va a depender de ti en qué momento reaccionas. A mí, en forma personal, Dios me buscó y me hizo contrastar con muchas cosas y traté de huir y traté de siempre tratar de extender las cosas. Pero Dios es paciente y va a estar atrás tuyo, siempre, no habrá lugar donde te puedas esconder.
y Dios te restaura y siempre vas a ver que dentro de la figura hay una figura de cena, de comida. Aquí en este pasaje el Señor prepara unos pescados, prepara el desayuno. En Apocalipsis dice, y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Siempre hay una alusión a cena porque lo que primero que hace Dios cuando te restaura es alimentarte, darte palabra, para que tú puedas volver a tomar confianza delante de Dios. ¿Se acuerdan que hemos visto que el Señor le dijo en Lucas, y tú, dirigiéndose a Pedro, justamente cuando estés de vuelta, es decir, cuando estés restaurado, afianza a tus hermanos? Eso es quizás lo más importante, porque todo está correlacionado. Y entonces Pedro reacciona al mensaje de Dios, es restaurado, y bueno, en Hechos de los Apóstoles ustedes pueden ver cómo el tremendo Pedro, con los tremendos mensajes, gente convertida, gente sanada, con todos sus bemoles, que ya los veremos más adelante, es que Dios lo restauró. Y Dios puede restaurar tu relación con Dios. Dios puede restaurarte en este momento. Si tú en este momento piensas que te has alejado, de que has cometido faltas delante de Dios, Dios te está buscando. Si tú estás escuchando esto, es por algo, no es por pura casualidad. Dios te está buscando, Dios está tocando tu corazón y es tema de que tú des tu brazo a torcer y permitas que Dios te vuelva a restaurar. A mí me duele mucha gente, muchos amigos que ya no están, que se fueron porque pensaron que fallaron. Y aquí Dios muestra claramente, pero había blasfemado contra Dios. Lo dice claramente el Evangelio de Lucas. Y Jesús mismo, en persona, es capaz de irlo a buscar a Pedro, a restaurarlo. Lo va a buscar a la playa. Lo va a buscar ahí, donde él se había autoexiliado. Y lo restaura. Dios puede tocar tu vida ahora. Depende de ti. Reacciona. Vuelve las cosas del Señor. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.